En el video anterior finalizamos con la idea del teorema 7, el cual era el que nos daba las condiciones suficientes para la convergencia de una serie de Fourier. ¿A qué me refiero con las condiciones suficientes? Que no son necesarias. Es decir, puede que exista alguna función que no cumpla con lo que dice el teorema, que no sea suave en partes, pero que aún así la serie de Fourier para este tipo de funciones sea convergente. Es por eso que este teorema nos da las condiciones suficientes, pero no necesarias. Además, en el video anterior, también les mencionaba que este teorema nos permitía resumir cómo o la forma que iba a tomar nuestra serie de Fourier. En este video vamos a realizar un ejemplo para aplicar este teorema y vean cómo trabaja. Además, mencionamos la definición 6, que nos daba la estructura de la serie de Fourier y cómo calcular sus coeficientes. Me regreso momentáneamente a esta parte para hacerles una observación. En algunos libros de texto o algunos documentos pueden encontrar la estructura de la serie de Fourier como esta. Sin embargo, la única diferencia sería que el término a sub 0 estaría dividido entre 2. Si ustedes quieren trabajar esa forma de la estructura de una serie de Fourier, es correcta, colocarla como a sub 0 sobre 2, pero tendrían que cambiar la formulita correspondiente a sub 0. Es decir, que en lugar de tener 1 sobre 2L, esta parte, el 2 no esté presente y solo quede 1 sobre L. Entonces, si ustedes quieren manejar la serie de Fourier con esta misma forma, van a aplicar estas formulitas para calcular los coeficientes de la serie de Fourier. Pero si alguien de ustedes dijera que va a quedar a sub 0 sobre 2, como en algunos libros de texto, el coeficiente a sub 0, para equilibrar o compensar esa parte, su fórmula cambiaría un poco. En lugar de tener 1 sobre 2L, ustedes tendrían simplemente 1 sobre L. Sin embargo, yo voy a utilizar las que están aquí, pero si alguien de ustedes quiere utilizar las otras, no hay ningún problema, adelante, pero yo ocuparé estas. Pero por si las encuentran en un libro, se van a dar cuenta que esa es la única diferencia. La única diferencia que la ponen de esa manera porque todos los coeficientes queden con la forma 1 sobre L, pero yo me acomodo que es de una manera más natural, como ustedes observan en los videos pasados, obtener de esta manera la formulita, pero cualquiera es válida. Ahora vamos a pasar a un ejemplo numerado como el ejemplo número 10 y vamos a desarrollar nuestra primera serie de Fourier. Vean cómo el enunciado es expanda y nos dan una función definida a tramos, donde menos x actúa de menos 2 hacia 0, intervalo abierto, y un medio actúa de 0 hacia 2, intervalo abierto. Nos piden que nosotros expanda esa función en una serie de Fourier. Es nuestro primer ejemplo. Noten ustedes también, de acuerdo a la estructura que les había dado en el primer video, ya vimos el problema de Sturm-Liouville. Ya vimos los 5 problemas de valores propios, vimos cómo obtener sus soluciones que eran funciones propias, vimos de qué trataba de la ortogonalidad, ya vimos cómo la ortogonalidad nos ayudó a calcular los coeficientes de la serie de Fourier y ya introducimos nuestras primeras series de Fourier, en este caso la serie de Fourier de intervalo completo. Ya hablamos en el video anterior de la que es la convergencia y en este video vamos a dedicarnos a solucionar esta serie de Fourier y además les voy a enseñar cómo graficarla con SageMath. Vamos en esta parte, todavía nos falta lo demás por contemplar. Entonces, pues comenzamos y noten primero algo ustedes. No nos hemos molestado en definir, se dan cuenta, f en menos 2, ni tampoco f en 0 ni f en 2 porque es un intervalo abierto. Pero sin importar cómo puedan ser definidas estas cantidades, la función a tramos es suave en partes de menos 2 a 2. O sea, esta función cumple con el requisito de que es suave en partes. Esta parte, no hay ningún problema. Porque pues es menos x y un medio pues es una constante, su gráfica es una función continua, digamos. Por lo cual, la serie de Fourier para esta función tiene que quedar con la siguiente forma. Vamos a poner una f mayúscula, recuerden que f mayúscula representa la serie de Fourier. Va a ser igual al coeficiente a sub 0 más la suma desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n por el coseno de n pi x sobre L. Y todo esto más b sub n por el seno de n pi x sobre L. Esta es la estructura que debemos obtener en nuestra serie de Fourier. Sin embargo, hay que ir encontrando nuestros coeficientes de la serie de Fourier. Entonces, para entregar el coeficiente a sub 0, esto es igual a 1 sobre 2L por la integral de menos L a L de f de x diferencial de x. Es importante identificar cuál es el valor de L. L vale 2, por lo cual esta integral va a quedar 1 sobre 2 por el valor de L, que es 2, que multiplica a esta integral. Pero noten ustedes cómo la función está definida en tramos. Como la función está definida, en este caso, en 2 tramos,
esta integral que está aquí es necesaria partirla en dos tramos. Es decir, la primera parte o la primera integral va a ir desde el límite de menos 2 hacia 0, como lo indica el primer intervalo, donde la función que le corresponde, la parte que le corresponde es menos x, diferencial de x, más una segunda integral, pero la segunda integral va a ir desde 0 hacia 2 y el integrando aquí en este caso es un medio, diferencial de x. Si ustedes tuvieran una función definida en 3 tramos, por ejemplo, tendrían 3 integrales. Si fueran 4 tramos, tendrían 4 integrales y así sucesivamente. Y si solo fuera un tramo, pues solamente es una integral. Bueno, entonces a sub 0 va a ser igual a 1 sobre 2L, pero como L vale 2 en este caso, va a quedar 1 sobre 2 por 2 y eso va a quedar igual a 1/4, que multiplica a la integral de menos x, es menos x cuadrada, voy a poner aquí menos x cuadrada sobre 2, evaluada de menos 2 hacia 0. Lo tendría más el resultado de esta integral, la integral de un medio pues es x sobre 2, solo que aquí va a quedar evaluada desde 0 hacia 2. Ahora, quedaría que a sub 0 es igual a 1/4, que va a multiplicar a, evaluamos los límites, sustituyendo primero el límite superior que es 0, quedaría menos 0 al cuadrado sobre 2. Cuando sustituyo el límite inferior, recuerden que se le cambia el signo a esto, por eso ahora va a ser más menos 2 al cuadrado, porque el límite inferior es menos 2, sobre 2. Ahora va este término. Sustituyo primero el límite superior y quedaría más 2 sobre 2, menos el límite inferior que sería 0 sobre 2. Entonces tenemos aquí 0 sobre 2 pues es 0, 0 al cuadrado por menos sobre 2 es 0, esta cantidad va a ser 0, 2 entre 2 es 1, 2 al cuadrado es 4, entre 2 va a quedar 2, más 1, 3, por el cuarto de afuera, 3/4. Y de esta manera ya obtuve el valor del coeficiente a sub 0, que en este caso es igual a 3/4. Ahora vamos a tomar al coeficiente a sub n. Recuerden que el coeficiente a sub n es a partir de n mayor o igual a 1, donde n va a tomar valores de 1, 2, 3, etc. Para que el primero sea a sub 1, luego a sub 2, luego a sub 3, etc. Porque el que sacamos aquí es a sub 0. Ahora, para encontrar a sub n, pueden verificar sus fórmulas, pero si no, aquí se los tengo, es 1 sobre L, integral de menos L a L, del integrando que es f de x, coseno de n pi x sobre L, diferencial de x. Esto nos va a quedar 1 sobre L, integral de menos L a L, de f de x, poner aquí de f de x, por el coseno de n pi x sobre L, diferencial de x. Ahora, L sigue valiendo 2, por eso va a quedar aquí 1/2, pero va a multiplicar a dos integrales porque siguen siendo dos tramos. El primer tramo recuerden que va de menos 2 a 0, entonces va a quedar aquí la integral de menos 2 hacia 0. El tramo que le corresponde a este intervalo es menos x, pero menos x va a ir multiplicado por este coseno y va a quedar menos x coseno de n pi x sobre L, donde L en este caso vale 2, diferencial de x, más una segunda integral. La segunda integral va a ir del intervalo de 0 hacia 2, donde el integrando aquí, el tramo aquí es 1/2, pero ese medio igual va a multiplicar al coseno. Sería 1/2 del coseno de n pi x sobre 2, diferencial de x. Y ahí lo tenemos. Ahora, para realizar esta integral, dense cuenta que este menos pues puede salir fuera de la integral. Bueno, lo dejamos ahí. Y para realizar la integral lo voy a hacer mediante tablas. Me parece más agradable hacerlo con tablas. Y aquí voy a poner a menos x. Y aquí voy a poner a coseno de n pi x sobre 2. Recuerden que esto de las tablitas solo funciona porque recuerden que esta parte es u y esta parte es de v. Si al que marcaron como u lo pueden derivar suficientes veces de tal manera que su resultado sea 0. La derivada de menos x es menos 1. La derivada de menos 1 es 0. La derivada del coseno de n pi x sobre 2, recuerden, deriven el argumento. La derivada de n pi x sobre 2 es n pi sobre 2 y su inverso multiplicativo es 2 sobre n pi. Así que la integral aquí va a ser 2 sobre n pi seno de n pi x sobre 2. Les recomiendo que estos resultados vayan viéndolos porque se van a ir repitiendo bastante a lo largo de estos ejercicios. Y la siguiente integral es lo mismo. Vuelven a derivar el argumento, es n pi sobre 2, su inverso multiplicativo es 2 sobre n pi y eso va a multiplicar lo que tienen aquí, que quedaría 4 sobre n cuadrada por pi cuadrada. Y la integral del seno es coseno de n pi x sobre 2. Recuerden que este es el método de integración por partes, pero visto como una tabla. Y yo sabía que lo tenía que ocupar debido a que aquí es un producto de funciones.
Recuerden que entonces esta integral, la respuesta sería de esta manera. Este elemento multiplica este elemento y lo que salga del producto lo multiplican por un más. El menos 1 multiplica este elemento y lo que salga del producto lo multiplican con un menos. Por lo cual, aquí va a quedar menos x por el más por esta cantidad, quedaría menos 2 sobre npi por x por seno de npi x sobre 2. Vean cómo coloqué primero a la constante y luego ya las variables. En esta parte sería menos 1 por este menos de acá, más 1. Por esta cantidad va a quedar más 4 sobre n cuadrada por pi cuadrada por el coseno de npi x sobre 2. Noten ustedes cómo este ya sería el resultado de esta integral, pero si fuera indefinida. Así que ya juntando respuestas voy a poner que esto era que a sub n es igual a un medio, el que teníamos aquí, que multiplica a esta integral, donde la respuesta era menos 2 sobre npi por x por seno de npi x sobre 2 más 4 sobre n cuadrada por pi cuadrada por el coseno de npi x sobre 2. Y todo esto quedaría evaluado de, el intervalo es menos 2 a 0, quedaría menos 2 a 0. Más, ahora va esta integral, otra vez deriven esta parte, sería npi sobre 2, inverso 2 sobre npi. 2 sobre npi por este medio va a quedar 1 sobre npi, ¿sale? Y la integral del coseno es seno de npi x sobre 2. Todo esto evaluado de 0 hacia 2. Vamos a tener entonces que a sub n es igual a un medio que multiplica a, sustituyendo el límite superior que es 0, obtendría menos 2 sobre npi, aparece una x, coloco un 0 en su lugar, luego sería seno de npi, aparece una x, pongo un 0 en su lugar, quedaría sobre 2, más 4 sobre n cuadrada por pi cuadrada por coseno de npi, aparece otra x, en su lugar pongo un 0, todo esto sobre 2. Ahora va el límite inferior. Recuerden cuando se estudia el límite inferior, que en este caso es un menos 2, el signo se cambia en los de acá. Entonces en lugar de este ser menos, va a quedar más, va a ser más 2 sobre npi, aparece una x, en su lugar pongo el menos 2. Luego aparecería seno de npi x, en lugar de la x pongo el menos 2, todo esto sobre 2. Luego igual 4 sobre n cuadrada por pi cuadrada, pero como estoy evaluando el límite inferior, debo cambiar el signo. Sería menos 4 sobre n cuadrada por pi cuadrada por el coseno de npi x, aparece x otra vez, pongo el menos 2, todo esto sobre 2. Esto es lo que me daría de evaluar la primera integral. Ahora vamos a evaluar los límites de integración de esta cantidad. Quedaría más 1 sobre npi, seno, aparece npi x, pongo npi, y en lugar de la x coloco el 2, todo esto sobre 2. Luego sería el límite inferior que es 0, quedaría menos 1 sobre npi por el seno de npi x, en lugar de la x coloco el 0, todo esto sobre 2. Y ahí lo tenemos. Bueno, ¿cuál va a ser la respuesta de esto? Voy a colocar aquí el coeficiente a sub n, va a ser igual a un medio que multiplica a 0 por toda esta cantidad, pues es 0. Es decir, este primer término se pierde. Va el término de aquí, npi por 0, 0 sobre 2, 0. Coseno de 0, 1. Por esta cantidad va a quedar 4 sobre n cuadrada por pi cuadrada, nada más, porque esto es 1. Va el siguiente término. Vean, menos 2 por 2 sobre npi, menos 4 sobre npi. Pero como aquí va a quedar 2 con 2, este menos, que está aquí, recuerden, como el seno es impar, lo puedo sacar y afectaría a este menos, se va a convertir en más, entonces esta cantidad sería positiva. Pero luego quedaría 2 con 2 la unidad, y esto solamente se va a convertir en seno de npi. ¿Y cuánto dijimos que era seno de npi? 0. Es decir, este término también se vuelve 0. En este término, vean que aquí va a quedar... cuando el coseno es par, recuerden que como el coseno es par, si tenemos coseno de menos teta, puedo prescindir del signo y solo escribirlo como coseno de teta. Por lo tanto, aquí 2 con 2 la unidad y quedaría nada más coseno de npi. Coseno de npi multiplicando a esta cantidad, es decir, que va a quedar menos 4 sobre n cuadrada por pi cuadrada por coseno de npi, de esta manera. Ahora, el siguiente término, 2 con 2 la unidad, npi por una npi, seno de npi 0 por esta cantidad 0. Y aquí npi por 0, 0, 0 sobre 2, 0, seno de 0, 0. Quiere decir que este es el valor de an, del coeficiente an. Ahora vamos a obtener al coeficiente bn.
Bueno, antes de obtener el coeficiente Bn, esto se puede simplificar. Si ustedes observan, tengo un medio y aquí tengo un factor común. El factor común es 4 sobre n cuadrada por pi cuadrada. Si lo factorizamos quedaría 4 sobre n cuadrada por pi cuadrada. Todo esto que multiplica a 1 menos coseno de n pi, factorizando al 4 sobre n cuadrada por pi cuadrada. Así que a n se puede reescribir simplemente 4 entre 2 quedaría 2, valor de a n, 2 sobre n cuadrada por pi cuadrada que multiplica a 1 menos coseno de n pi. Y ahí está el valor de a n simplificado. Vamos a obtener el coeficiente de Bn. Vamos a pasar por ello a una segunda página. Y para el coeficiente de Bn, la integral que voy a trabajar es 1 sobre L, integral de menos L hacia L, de f de x, pero aquí es seno, voy a poner aquí seno, de n pi x sobre L diferencial de x. Vamos a mis diapositivas para que lo puedan ver. Vean, aquí está la de Bn. Vean cómo si la colocamos de manera correcta. Y igual que en el pasado, L sigue valiendo 2. Así que Bn va a quedar de esta forma. Bn es igual a 1 sobre 2, que multiplica, esta integral también se va a partir en 2. La primera era de menos 2 hacia 0. Y recuerden que el primer tramo era, bueno, lo observamos acá, es menos x y el siguiente es un medio. Entonces pongo aquí el menos x, que multiplicaría el seno de n pi x sobre L, que vale 2, diferencial de x. Y la siguiente integral iba a ser de 0 hacia 2, pero el tramo que le correspondía a 0 a 2 era un medio. Un medio por el seno de n pi x sobre 2 diferencial de x. Ahora vamos a resolver estas dos integrales. Para la primera, como es por partes otra vez, vamos a hacer exactamente lo de la integral pasada, usar el método de la tabla. Escogemos quién es u, que en este caso es menos x, y quién es dv, que es seno de n pi x sobre 2, de esta manera. La derivada de u hasta llegar al 0 sería menos 1 y 0. La primera de aquí integramos la misma cantidad de veces esta integral, su primera quedaría 2 sobre n pi. Vean lo que les dije, se va repitiendo los resultados. Ese 2 sobre n pi ya lo habíamos sacado antes. Y la siguiente integral, ¿cómo creen que va a quedar? Bueno, aquí sería negativo. La siguiente integral, ¿cómo creen que va a quedar? Como 4 sobre n cuadrada por pi cuadrada seno de n pi x sobre 2. De esta forma. Ahí está mi integral. Ahora, ¿qué debemos hacer en este punto? Me regreso a un pequeño detalle de este ejemplo, porque ahorita que estaba haciendo la otra integral me noté algo. Aquí se me escapó poner un menos, porque la integral del seno es menos coseno, entonces aquí debe haber sido menos. Entonces menos por menos más, por este menos aquí debe haber quedado menos. Entonces corregimos, por favor, aquí es un menos. Aquí sería entonces un menos. Aquí va a ser menos. Y entonces aquí sería más. La variante o lo que va a cambiar es que en esta primera aquí debe haber quedado negativo y aquí nos debió haber quedado positivo. Entonces, es decir, este es el negativo, este es el positivo y aquí este es el negativo y este es el positivo. Listo, ya lo corregí. Una disculpa porque se me había escapado ese signo, pero ya lo arreglé. Ahora, el resto de esta integral, pues quedaría como, recuerden, es este por este y multiplicamos por un más, este por este y multiplicamos por un menos. Entonces, menos x por más por esta cantidad va a quedar más 2 sobre n pi por x coseno de n pi x sobre 2. Esta cantidad por esta cantidad menos por menos más va a quedar más 4 sobre n cuadrada por pi cuadrada seno de n pi x sobre 2. Y ahí está. Lo tenemos. Vamos a juntar nuestras respuestas para esta integral. El resultado para Bn va a ser, lo voy a colocar desde aquí arriba, Bn va a ser igual a tener un medio que multiplica a la primera integral, da como respuesta esto que está aquí, que es 2 sobre n pi de x por el coseno de n pi x sobre 2 más 4 sobre n cuadrada por pi cuadrada por el seno de n pi x sobre 2. Y todo esto va a ir evaluado de menos 2 a 0. Ahora va la siguiente, que es esta integral. Otra vez deriven el integrando. Sería n pi sobre 2, su inverso es 2 sobre n pi, cuando multiplica un medio va a quedar 1 sobre n pi, pero como la integral del seno es menos coseno, este más que está aquí, lo voy a intercambiar, y va a quedar menos la integral de 1 sobre n pi, del coseno de n pi x
sobre 2 evaluada de 0 hacia 2. Entonces Bn va a ser igual a 1 medio que multiplica, evaluamos los límites de integración, sustituyendo primero en x el 0, y quedaría 2 sobre npi, en lugar de la x coloco el 0, coseno de npi por 0 sobre 2, más 4 sobre n cuadrada por pi cuadrada por el seno de npi por 0 sobre 2. Ahora voy a sustituir el límite inferior. Recuerden que para sustituir el límite inferior hay que cambiar los signos de esto. Así que ponemos menos 2 sobre npi. En lugar de la x pongo el menos 2. Tendré aquí menos 2. Coseno de npi. Aparece otra x, pongo el menos 2 sobre 2. Ahora va este término que sería menos 4 sobre n cuadrada por pi cuadrada. Seno de npi. Aparece otra x, coloco el menos 2 sobre 2. Ahora va esta parte. La siguiente integral, recuerden el límite superior, quedaría menos 1 sobre npi, coseno de npi, en lugar de la x pongo el 2, sobre 2 aquí quedaría. Límite inferior ahora sería más 1 sobre npi, coseno de npi por x, que es 0, todo esto sobre 2. Ahora, bn va a ser igual entonces a 1 medio que multiplica 0 por coseno, pues 0. npi por 0, 0 sobre 2, 0. Seno de 0, 0 por esta cantidad 0. Ahora en la siguiente, recuerden que coseno es par, así que pueden prescindir el signo. 2 entre 2, 1. Coseno de npi quedaría aquí. Menos 2 por menos 2, más 4. Entonces aquí va a quedar 4 sobre npi por el coseno de npi. En la siguiente parte nos va a quedar menos 2 entre 2 va a quedar menos 1. El menos lo sacamos aquí para que este se vuelva más porque el seno es impar, pero en sí va a quedar aquí seno de npi. Y seno de npi es 0. Aquí va a ser 2 sobre 2 la unidad. Menos 1 sobre npi por coseno de npi va a quedar menos 1 sobre npi coseno de npi. Y en esta otra parte, si se dan cuenta, va a quedar coseno de npi por 0, 0 sobre 2, 0, coseno de 0, 1. Por esta cantidad va a quedar más 1 sobre npi. Entonces, ese es el valor de bn. Como este es el valor de bn, vamos a resolverlo de esta manera. Vamos a simplificarlo, perdón. Quedará aquí 1 medio que multiplica. Noten ustedes lo siguiente. Tengo ahí coseno de npi. 4 sobre npi menos 1 sobre npi. ¿Cuánto sería? Porque son términos semejantes. Estos dos son términos semejantes. Quedaría 3 sobre npi por coseno de npi más 1 sobre npi. Factor común, ¿quién sería? 1 sobre npi. Entonces, esto va a quedar como 1 sobre 2 por npi, factorizando 1 sobre npi, que multiplica 3 coseno de npi más 1. De esa manera. Por lo cual, ya podemos, ya que tienen los coeficientes de la serie de Fourier, ya podemos dar nuestro resultado. Recuerden que la serie de Fourier era igual a a sub 0 más la suma desde n igual a 1 hacia infinito, aplicada a lo que valía a n por el coseno de npx sobre L, más lo que valía bn por el seno de npx sobre L. Entonces, sustituyendo nuestra serie, va a quedar f de x va a ser igual al coeficiente a sub 0. Me regreso a la página pasada para que lo podamos ver. El coeficiente a sub 0 valía 3 cuartos, aquí está. Y el coeficiente a sub n era 2 sobre n cuadrada por pi cuadrada por menos 1 más coseno de npi. Entonces, lo sustituyo aquí, el valor de a sub 0. El valor de a sub 0 era 3 cuartos. Luego es más la suma desde n igual a 1 hacia infinito. Pero aquí voy a colocar el valor de a sub n, que les había dicho en la página anterior era 2 sobre n cuadrada por pi cuadrada, que multiplicaba al coseno de npi menos 1. O sea, esta parte es lo que obtuvimos en el coeficiente de a sub n. Vean, aquí está. Era 2 sobre n cuadrada por pi cuadrada por menos 1 más coseno de npi. Ya lo reemplacé. Ahora, ¿qué más voy a hacer? En esta parte, todavía an multiplica el coseno de npx sobre L. Y L en este caso recuerden que era 2. Luego sigue, la suma se aplica al primer término y se puede aplicar al siguiente término. En el siguiente quedaría la suma desde n igual a 1 hasta infinito de lo que vale bn, que en mi caso era 1 sobre 2 npi, que multiplica 3 coseno de npi, más 1. Todo esto por el seno
de n pi x sobre L, que en este caso es 2. Y todavía la serie de Fourier se puede escribir de otra manera. Esa otra manera es la siguiente. 3/4 más la suma desde n igual a 1 hacia infinito. Aquí voy a sacar de la suma al 2 sobre pi cuadrada. Es decir, que aquí fuera de la suma va a quedar aquí más 2 sobre pi cuadrada. Y todo esto aquí adentro va a quedar coseno de n pi menos 1 sobre esta n cuadrada, multiplicando al coseno de n pi x sobre 2. De esta manera, vean cómo solo extraje fuera de la suma a lo que no tiene relacionado a n directamente como los otros. Y en el siguiente término, por ejemplo, yo podría sacar a 1 sobre 2pi. Es decir, 1 sobre 2pi que multiplica la suma desde n igual a 1 hacia infinito de 3 coseno de n pi más 1, todo esto sobre n, que multiplica al seno de n pi x sobre 2. Y listo, ahí está mi serie de Fourier para esta función a tramos. Ya la tenemos, y ahí está. Esta es la serie de Fourier para esa función a trozos. Es decir, esta pequeña e inofensiva función a trozos, la serie de Fourier que me arroja, es esta que acabo de obtener al final. Pero aún falta algo más. Este algo más que falta es dar el resumen de lo que da a entender nuestra serie de Fourier mediante el teorema 7. Es decir, ya vamos a aplicar estos resultados. La primera es si x o f es continua en x. El segundo es si hay una discontinuidad. Y el tercero es para evaluar directamente los extremos. Así que vamos a iniciar primero con la continuidad. Voy a tener que abrir una nueva página. Y aquí ponemos lo siguiente, para resumir nuestros resultados. Voy a poner aquí para resumir. Vamos a utilizar primero si x era continua. O sea, si la función es continua, coincidía con la función. O sea, en esta parte, vean, para que lo vean. Donde sea continua nuestra función original, o sea, f minúscula, la serie de Fourier va a ser igual a la función donde sea, en el intervalo donde sea continua. Pero para llevar un orden voy a empezar con los extremos, ya que voy a analizar el intervalo de esta manera. Noten ustedes aquí que el intervalo es de menos 2 a 2. Voy a iniciar con los extremos, ya que empiezo con el extremo menos 2 y el otro extremo es 2. Y el punto donde está la discontinuidad es en el 0, porque se dan cuenta es el punto que tienen en común los dos intervalos. Ese es el punto de discontinuidad. Para la parte que es el extremo, vean que se obtiene f en menos L por la derecha más la función evaluada en L por la izquierda sobre 2. Lo voy a anotar en esta parte para que ustedes lo puedan observar. Voy a poner aquí. Esta era si la función era continua en el intervalo. Donde tuviéramos la discontinuidad era de esta manera. Este es un menos, de esta forma, todo sobre 2. Y en los extremos era f en menos L por la derecha más f evaluada en L por la izquierda. Todo esto sobre 2. Esto es izquierda y esto es derecha. Este sí es signo, esta es derecha y esta es izquierda. Si el signo está antes de la letra, pues trabaja como un signo, pero si está después, trabajaría como dirección izquierda o derecha. Ahora, para los extremos es esta. Mis extremos, recuerden que menos L es igual a menos 2 y L es igual a 2. Nos dice menos L por la derecha. Si ustedes regresan a su función, menos L, esta es menos L, o sea, aquí está menos L y aquí está L, nos dice acércate a menos L por la derecha. Si se dan cuenta, en este intervalo está compuesto de menos 2 hacia 0, es decir, toda esta recta. Por lo cual ustedes sí pueden ir caminando y acercarse a menos 2 por su derecha. Así que este es el intervalo elegido y es menos x el que le corresponde. Entonces, ustedes aquí van a evaluar f en menos L, que en este caso es menos 2, y recuerden que el tramo que le correspondía ahí era menos x. O sea que en esta parte ustedes van a sustituir el menos 2 y quedaría menos 2, y esto va a ser igual a 2. Ahora, nos dice la siguiente parte, más f evaluada en L positiva por la izquierda. Si se regresa en el término, aquí está L positiva en la función a trozos. Así que el intervalo aquí
es de 0 hacia 2. Y si ustedes empiezan a caminar sobre esta recta, que es el intervalo permitido, se van a dar cuenta que efectivamente se pueden acercar a 2 por su izquierda. Y en este tramo, que para esto es válido, o sea, el L por la izquierda es el tramo elegido, debido a que sí nos podemos acercar por la izquierda del 2. El tramo que le corresponde es un medio. Entonces, como aquí el tramo es un medio, o sea, ahí f de x es igual a un medio, cuando ustedes le evalúen en L positivo, que es 2, pero por este menos quiere decir que van a tomar el tramo de un medio, si ustedes sustituyen el 2 en un medio, ¿qué va a quedar? Pues un medio, porque una constante evaluada a cualquier número es una misma constante. Si le aplico esta expresión, quedaría, el primer término es 2, aquí está, luego sigue más el siguiente término que es un medio, todo esto sobre 2. 2 enteros más un medio, quedaría un total de 5 medios. 5 medios me lo dividen entre 2 y sería igual a tener 5 cuartos. Entonces, esto es igual a 5 cuartos. Como utilizamos esta parte, si regresamos a las diapositivas, se dan cuenta que corresponde a los extremos x igual a L y x igual a menos L. Entonces, esto es para x igual a menos 2 y x igual a 2. Para esto vale esta parte. Vamos a ir construyendo de este lado esa f de x. Voy a poner aquí 5 cuartos. Voy a poner aquí coma cuando x es igual a menos 2. Ahora, la función, si ustedes observan su ejercicio, tenemos que realizar el ejercicio. Esto es algo tedioso, por eso les comentaba eso con la estructura de la unidad. De menos 2 hacia 0 es continua menos x. Claro, es continua, es la función identidad multiplicado por menos. De 0 hacia 2 es continua la función un medio. Sí, porque es una constante, tiene que ser continua. Entonces, de menos 2 hacia 0 el intervalo abierto y 0 a 2 el intervalo abierto, menos x y un medio sí entrarían tal cual está. ¿Por qué entrarían tal cual está? Nos lo está diciendo este teorema. Si tu función es continua en un intervalo, la función, tu serie de Fourier va a ser idéntica a la función. Es decir, que aquí el intervalo donde x va a ser mayor que menos 2 y menor que 0 va a coincidir con la función, y la función de ese tramo era menos x. Ahora, el punto de la discontinuidad. El punto de la discontinuidad habíamos dicho que era x igual a 0. Ahí estaba la discontinuidad. Por lo cual hay que utilizar esta parte. X simboliza el punto donde es discontinua. Dice, vas a evaluar a tu función a x por su izquierda y luego por su derecha lo vas a dividir entre 2. Si regresamos a nuestro ejercicio, que es esta parte, el primer intervalo, que es de menos 2 hacia 0, aquí me voy a aproximar por la izquierda del 0 y aquí me voy a aproximar por la derecha del 0. Por lo cual, f evaluada, x por la izquierda, ¿cuánto daría? Si x es igual a 0, ese es el punto de la discontinuidad. ¿En cuál de los dos tramos o en cuál de las dos rectas me puedo aproximar por la izquierda del 0? En esta, ¿no? Vean, aquí siempre voy a estar a la izquierda del 0, nunca voy a estar a su derecha. ¿Y ese tramo cuál corresponde? Aquí, y es menos x. La voy a evaluar entonces a menos x por la izquierda. ¿Cuánto quedaría? Pues 0. F menos x va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque este 0 debe ser sustituida aquí. Menos x menos por 0 va a quedar 0. Ahora, ¿cuánto sería f evaluada en x por la derecha? En esta recta numérica, si ustedes observan, siempre voy a estar a la derecha del 0. Y el tramo que corresponde al intervalo de 0 a 2 es un medio. Si ustedes evalúan aquí f en x por la derecha, donde x es igual a 0, o sea 0 por la derecha, si ustedes sustituyen aquí el 0, ¿cuánto les va a quedar? Un medio, porque la constante siempre queda la misma constante. Entonces sería 0 y un medio. Se regresan aquí a esta formulita que tenemos mostrada en esta parte. Ya habíamos dicho que nos quedaba 0 y un medio. Entonces aquí sería 0 más un medio sobre 2, y esto va a ser igual a un cuarto. Ese es para donde la función es discontinua. Y ese resultado de de un cuarto, lo voy a colocar de esta manera. X igual a 0, que es el punto de la discontinuidad, nuestra serie de Fourier se va a aproximar a un cuarto. Ahora, del 0, ¿cuál sigue? ¿Qué intervalo sigue? El intervalo donde x es mayor que 0 y al mismo tiempo menor que 2 positivo. Pero como habíamos dicho que la función era continua ahí, ¿qué parte de la función corresponde a ese intervalo? Un medio. Vean, un medio. Me regreso a esta parte y aquí va a quedar un medio. Ahora, el otro, ¿qué me falta? El extremo del intervalo, que es L positivo, o sea, x igual a 2 positivo. Pero ¿cuánto habíamos dicho que valía en el extremo x igual a 2? 5 cuartos, ¿no? Habíamos dicho, esto era válido para estos dos valores. Aquí va a ser 5 cuartos. Entonces, todos estos resultados, ya terminamos todo esto, de analizar todo el intervalo de menos 2 a 2. Ese es el resumen para f mayúscula de x, donde f mayúscula es la serie
de Fourier que teníamos, es decir, esta parte. Esta es la serie de Fourier. Y este es su resumen utilizando el teorema número 7. En el siguiente video vamos a graficar esta serie de Fourier. Aún no hemos terminado, pero ya se está alargando demasiado el video. Vamos a graficarlo en uno siguiente.